Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las noticias del espectáculo turco se revelan antes que en ningún otro lado. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un bombazo de aquellos, porque el vídeo que les traigo hoy es explosivo. Literalmente. Hoy vamos a hablar de una de las rupturas más sonadas, más comentadas y más dolorosas del mundo del entretenimiento turco, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, la pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que, bueno, ya saben a qué me refiero. El punto es que se acabó. Y durante mucho tiempo, la pregunta en boca de todos ha sido, ¿qué pasó? Rumores hubo miles, teorías conspirativas aún más. Desde infidelidades hasta problemas de agenda, pasando por diferencias irreconciliables sobre el futuro de la relación. Pero hoy, mis queridos amigos, después de una investigación exhaustiva, de conectar los puntos y de hablar con fuentes cercanas a la pareja, estoy aquí para revelarles el secreto detrás de la ruptura. Prepárense porque la verdad es mucho más compleja, y un poquito más dramática de lo que imaginan. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Créanme, no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, la ruptura de Hande y Kerem fue un shock para todos. Eran la pareja del momento, adorados por millones de fans alrededor del mundo. Su relación, nacida en el set de Senkalkapm, parecía ser la prueba de que el amor verdadero sí existe. Pero como en la mayoría de las historias de amor, la realidad detrás de las cámaras era mucho más complicada. Para entender lo que realmente sucedió, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, justo al inicio de su relación. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Hande consolidándose como una de las actrices más prometedoras de Turquía, y Kerem, buscando reafirmar su posición después de algunos proyectos menos exitosos. Senkalkapm fue un boom, un fenómeno global que catapultó a ambos al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Al principio su relación era discreta, mantenida en secreto para evitar la presión mediática. Pero era evidente para todos los que trabajaban con ellos que había algo especial entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas cómplices, la forma en que se cuidaban el uno al otro, todo indicaba que estaban enamorados. Y eventualmente la confirmación llegó desatando la euforia entre sus fans. Recuerdo vívidamente las capturas de pantalla que circulaban por Twitter, los vídeos editados con sus mejores momentos, las declaraciones de amor que parecían sacadas de la misma serie. Era una locura colectiva, mis amores. Y claro, yo también caí rendida ante su encanto. Pero aquí es donde empiezan los problemas. La presión de la fama se intensificó. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado en redes sociales. Se convirtieron en el blanco perfecto para los tabloides, que no dudaban en inventar historias y alimentar rumores para generar controversia. Y por supuesto los fans, con su amor incondicional, también empezaron a ejercer presión sobre la pareja, exigiendo que su relación fuera perfecta, como la de sus personajes en la serie. Se crearon perfiles dedicados a analizar cada detalle de su lenguaje corporal, interpretando cada gesto como una señal de amor eterno o de inminente ruptura. Era una paranoia total. Hande y Kerem intentaron sobrellevar la situación lo mejor que pudieron. Se mostraban juntos en eventos públicos, compartían fotos en redes sociales y se dedicaban mensajes de amor. Pero la realidad era que la presión estaba empezando a afectarles. Ambos tenían personalidades muy diferentes y maneras distintas de lidiar con la fama. Hande, más reservada y discreta, prefería mantener su vida privada alejada del ojo público. Era muy cautelosa con lo que compartía y siempre intentaba proyectar una imagen de serenidad y profesionalismo. Kerem, por su parte, era más extrovertido y disfrutaba interactuando con sus fans. Le gustaba compartir momentos de su vida cotidiana y responder a los mensajes de sus seguidores. Estas diferencias, que al principio no eran un problema, empezaron a generar fricciones. Hande se sentía agobiada por la constante atención mediática, mientras que Kerem sentía que Hande no apreciaba su esfuerzo por mantener viva la llama del amor frente a sus seguidores. Él sentía que ella no le daba la importancia necesaria a la conexión que tenían con su público, esa conexión que en gran parte había catapultado su relación al estrellato. Pero el verdadero punto de inflexión en su relación, el secreto que hoy les revelo, no tuvo nada que ver con infidelidades, ni con problemas de agenda, ni siquiera con diferencias irreconciliables de personalidad. El verdadero problema fue la familia.
Sí, mis amigos, la familia, ese núcleo que a veces nos une y a veces nos separa. En este caso, la influencia de la familia de Ande en la relación fue determinante. Y específicamente la figura de su madre. Como muchos de ustedes saben, Ande es una persona muy unida a su familia. Ha pasado por momentos muy difíciles en su vida, como la pérdida de su madre y de su abuelo, y su familia siempre ha sido su mayor apoyo. Pero esta cercanía, que en principio es algo positivo, también tuvo sus consecuencias negativas en su relación con Kerem. No me malinterpreten, amo la unión familiar, pero a veces el exceso de protección puede ser contraproducente. La madre de Ande, Aylin Ercel, antes de fallecer, siempre fue una figura muy importante en su vida. Era su confidente, su consejera, su roca. Y después de su partida, Ande sintió una gran responsabilidad de honrar su memoria y de cumplir con las expectativas que su madre tenía para ella. Y una de esas expectativas era encontrar al hombre perfecto. Un hombre que la protegiera, que la amara incondicionalmente y que le brindara estabilidad y seguridad. Un hombre que en esencia cumpliera el rol que su madre siempre había deseado para ella. Según mis fuentes, la madre de Ande nunca estuvo completamente convencida de Kerem como pareja para su hija. Le preocupaba su estilo de vida, su forma de ser y, sobre todo, su reputación. No lo veía como el hombre estable y responsable que Ande necesitaba para ser feliz. Aylin, desde el principio, tuvo sus reservas. Le preocupaba la imagen de galán que Kerem proyectaba, temiendo que su hija pudiera sufrir por su fama de conquistador. Además, le preocupaba su falta de formalidad y su tendencia a vivir el momento sin pensar demasiado en el futuro. Aunque la madre de Ande ya no estaba presente físicamente, su influencia en la vida de la actriz seguía siendo muy fuerte. Ande sentía la presión de complacer a su madre, incluso después de su muerte. Y esta presión, inconscientemente, empezó a afectar su relación con Kerem. Era como si una sombra se proyectara constantemente sobre su relación, recordándole las dudas y las preocupaciones de su madre. Además, la familia de Ande en general nunca terminó de aceptar a Kerem por completo. Lo veían como un chico guapo y talentoso, pero no como alguien que realmente pudiera entender y apoyar a Ande en los momentos difíciles. Sentían que era demasiado despreocupado y que no tomaba la vida lo suficientemente en serio. Sus tíos, sus primos, todos compartían una visión similar. Kerem era un buen partido, sí, pero no el hombre ideal para Ande. Le faltaba la madurez, la seriedad y el compromiso que ella necesitaba. Estas críticas, que llegaban a oídos de Ande a través de su familia, empezaron a minar su confianza en la relación. Empezó a dudar de si Kerem era realmente el hombre adecuado para ella, de si podrían tener un futuro juntos. Y estas dudas inevitablemente se reflejaron en su comportamiento. Se volvió más distante, más reservada, menos cariñosa. Su sonrisa ya no era tan espontánea, sus abrazos ya no eran tan cálidos. La chispa que había encendido su relación comenzaba a apagarse. Kerem, por su parte, se sentía frustrado y rechazado. Intentaba acercarse a la familia de Ande, demostrarles que era un buen hombre y que la amaba de verdad. Pero sus esfuerzos eran en vano. Sentía que siempre lo estaban juzgando y que nunca lo aceptarían por completo. Intentó ser más formal, más serio, más comprometido. Incluso se ofreció a ayudar con los negocios familiares, pero sus intentos fueron recibidos con frialdad y desconfianza. Esta situación generó un ambiente de tensión constante en la relación. Ande se sentía dividida entre su amor por Kerem y su lealtad a su familia. Kerem se sentía incomprendido y rechazado. Y poco a poco el amor que una vez los unió empezó a desvanecerse. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las reconciliaciones más difíciles. La comunicación se había roto, y cada uno se sentía solo y aislado. La gota que derramó el vaso fue una discusión muy fuerte que tuvieron Ande y Kerem durante un viaje. Según mis fuentes, la discusión se originó por un comentario que hizo un miembro de la familia de Ande sobre Kerem. Parece ser que, durante una cena familiar, un tío de Ande hizo un comentario despectivo sobre la carrera de Kerem, insinuando que no era tan exitoso como Ande y que estaba aprovechándose de su fama. Kerem, cansado de las críticas y de la falta de apoyo, explotó y le reclamó a Ande por permitir que su familia lo tratara de esa manera. Le dijo que se sentía humillado y que no entendía por qué ella no lo defendía. Ande, por su parte, se sintió atacada y defendió a su familia. Le dijo a Kerem que no entendía lo importante que era su familia para ella, y que nunca podría aceptarlo si no respetaba a sus seres queridos. Le recriminó su falta de sensibilidad y le dijo que no entendía el dolor que había sentido tras la pérdida de su madre. Después de esa discusión, ambos se dieron cuenta de que la relación ya no daba para más. Habían llegado a un punto en el que ya no podían comunicarse, en el que ya no se entendían. Y decidieron poner fin a su historia de amor. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria.
Ambos sabían que si seguían juntos, solo se harían más daño. La ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de los problemas y las diferencias, se amaban de verdad. Pero sabían que era lo mejor para los dos. Necesitaban tiempo para sanar, para reencontrarse consigo mismos y para seguir adelante. Ande se refugió en su familia, buscando consuelo y apoyo en sus seres queridos. Kerem, por su parte, se dedicó a su trabajo intentando olvidar el dolor de la ruptura. Y así, mis queridos amigos, es como terminó la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin. No fue por infidelidades ni por problemas de agenda, sino por la influencia de la familia de Ande en la relación. Un secreto que hasta ahora nadie se había atrevido a revelar. Un secreto que permaneció oculto tras la fachada de una relación perfecta, construida sobre la admiración de millones de fans. Claro, esta es solo una parte de la historia. Hay muchos otros factores que contribuyeron a la ruptura, como la presión mediática, las diferencias de personalidad y las expectativas de los fans. Pero sin duda la influencia de la familia de Ande fue un factor determinante. Fue como un veneno silencioso que poco a poco fue corroyendo los cimientos de su relación. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero aclarar algo muy importante. No estoy culpando a la familia de Ande por la ruptura. Entiendo que quieran lo mejor para ella y que solo estén tratando de protegerla. Pero creo que en este caso su influencia fue perjudicial para la relación. A veces el amor y la protección pueden ser asfixiantes, impidiendo que una persona tome sus propias decisiones y viva su propia vida. Y tampoco estoy diciendo que Kerem sea perfecto. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero creo que él hizo todo lo posible por ganarse el cariño de la familia de Ande y que no merecía ser tratado de esa manera. Su error quizás fue ser demasiado extrovertido y despreocupado para una familia que valoraba la formalidad y la seriedad. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente, que a veces hay factores externos que pueden destruir una relación, por más fuerte que sea. Y nos recuerda que es importante escuchar a nuestros seres queridos, pero también confiar en nuestro propio criterio y tomar nuestras propias decisiones. Que no debemos permitir que las expectativas de los demás nos impidan ser felices y vivir la vida que deseamos. Esta historia también nos enseña sobre la presión de la fama y cómo puede afectar una relación. Ande y Kerem vivieron su amor bajo el escrutinio público y eso, sin duda, contribuyó a la tensión y al estrés que finalmente los separó. Y bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Sé que la ruptura de Ande y Kerem fue un tema muy sensible para muchos de ustedes, y espero haberles dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente sucedió. Espero que esta revelación les ayude a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la independencia y la confianza en uno mismo. Para resumir los puntos principales de este vídeo, hemos revelado que la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin no se debió a infidelidades ni a problemas de agenda, sino principalmente a la influencia de la familia de Ande, especialmente las expectativas de su madre y la falta de aceptación de Kerem por parte de su familia. Esta presión generó tensiones y dudas en Ande, afectando su relación con Kerem y llevándolos finalmente a la separación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en cada una de mis investigaciones y que confíen en mi criterio. Ustedes son mi inspiración y mi motivación para seguir buscando la verdad detrás de los escándalos más sonados del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la familia de Ande tuvo razón al no aceptar a Kerem? ¿O creen que Ande debería haber defendido más su relación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis y si tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Chao, chao.